Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Mi nombre es Miriam Ayala Gómez, soy docente del Centro de Educación Básica e Instituto Oficial Esteban Guardiola de Lombardía, Esparta, Atlántida. En esta ocasión tengo el placer de compartir con ustedes el tema Generalidades y nomenclatura de los alcanos del espacio curricular de Química 2 para 10º grado. Jóvenes, les motivo a que se queden en la clase de inicio a fin. Las expectativas de logro para esta sesión de aprendizaje son: caracterizan los alcanos en función de la estructura y propiedades, y también aplican reglas de la IUPAC para nombrar alcanos. Vamos a recordar qué son los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos constituidos únicamente de átomos de carbono y átomos de hidrógeno unidos por enlaces covalentes. Se conocen diversos tipos de hidrocarburos. Entre ellos tenemos los alcanos, los alquenos, los cicloalcanos, los alquinos y también los compuestos aromáticos. El día de hoy vamos a estudiar solamente los alcanos. En clases posteriores ustedes van a estudiar los alquenos y también los alquinos. ¿Qué son los alcanos? Son hidrocarburos en los que los átomos de carbonos están unidos por enlaces simples. También reciben el nombre de hidrocarburos saturados o parafinas por la poca reactividad ante agentes químicos. Los alcanos constituyen la serie homóloga más sencilla de los compuestos orgánicos y su fórmula general es, aquí se la muestro, tenemos C sub N por H, E sub 2 por N más 2, donde la C representa los carbonos, la H representa los hidrógenos y la N el número de carbonos. Propiedades físicas de los alcanos. Los alcanos son no polares, ya que están formados solo por carbono e hidrógeno y tienen puntos de ebullición bajos. Otra propiedad es: los alcanos son compuestos incoloros y generalmente sin olor. En el caso del metano y algunos compuestos que tienen varios átomos de carbono tienen un olor similar al ajo. Otra propiedad física es que los alcanos tienen una baja densidad, la cual crece al aumentar el peso molecular. Sin embargo, siempre su valor es menor que la densidad del agua. El punto de ebullición de los alcanos normales aumenta de acuerdo con el crecimiento molecular. Así también la temperatura ambiente. Desde el metano hasta el butano se encuentran en estado gaseosos. Desde el pentano hasta el hectadecano se presentan en estados líquidos y desde el octadecano en adelante se encuentran en estado sólido. También tenemos otra característica o propiedad física de los alcanos, es que a medida que se ramifican las moléculas disminuye su punto de ebullición. Muy bien, vamos ahora a estudiar lo que son las propiedades químicas de los alcanos. En general, los alcanos muestran una reactividad relativamente baja, porque sus enlaces de carbono son relativamente estables y no pueden ser fácilmente rotos. A diferencia de muchos otros compuestos orgánicos, no tienen grupo funcional. Y otra propiedad es que son compuestos poco reactivos debido a que no tienen sitios de reacción con electrones disponibles. Es por ello que no sufren de transformaciones en presencia de ácidos, bases, metales, sin la presencia de energía. Y también los alcanos son excelentes combustibles y en presencia del oxígeno desprenden dióxido de carbono y agua. Vamos a continuar, vamos a definir qué es la nomenclatura. El nombre de un alcano está compuesto por dos partes: un prefijo, o sea, antes, que indica el número de carbonos de la cadena, seguido por un sufijo, ano, que caracteriza este tipo de compuestos. Los alcanos, ¿verdad? Llevan en la parte final lo que es la terminación ano. Y el principio
El prefijo indica la cantidad de carbonos que contiene. Los 4 primeros alcanos lineales reciben nombres especiales. Tenemos el metano, el etano, propano y butano, de 1, 2 y 3 carbonos, ¿verdad? Respectivamente cada uno de ellos. A partir del quinto, el nombre sistemático se forma de acuerdo a las reglas de la IUPAC, tal como se muestra en la siguiente tabla. Vamos a ver algunos carbonos del 1 al 20. Los átomos que contienen un carbono, el nombre del alcano es el metano. Cuando tiene 2 carbonos, el nombre es etano. Cuando tiene 3, es propano. Cuando tiene 4, butano. Cuando tiene 5, pentano. Cuando tiene 6, hexano. Cuando tiene 7, hectano. Cuando tiene 8, octano. Cuando tiene 9, nonano. Cuando tiene 10, decano. Y cuando tiene 11 carbonos, el nombre del alcano es un decano. Cuando tiene 12, dodecano. Cuando tiene 13, tridecano. Cuando tiene 14, es tetradecano. Cuando tiene 15, es pentadecano. Cuando tiene 16, hexadecano. Cuando tiene 17, hectadecano. Cuando tiene 18, octadecano. Cuando tiene 19, nonadecano, y cuando tiene 20 átomos de carbono, el nombre del alcano es eicosano. Vamos ahora a definir qué son los radicales alquilo. Los radicales alquilo son un conjunto de moléculas inestables que se originan por la pérdida de hidrógenos en un alcano. Se caracterizan por tener un electrón desapareado, por lo que reaccionan rápidamente para completar el octeto de valencia del átomo donde se localiza. Estos radicales se simbolizan con la letra R, al igual que los grupos alquilo, pero con la diferencia de que se le agrega un punto a la R. Este punto indica la presencia de un electrón desapareado. Toma el nombre de alcano de mismo nombre, teniendo en cuenta el carbono donde se removió el hidrógeno, y se nombran cambiando el sufijo ano por hilo o il. Entonces los radicales alquilo tienen la característica que la terminación se cambia por il o hilo, en vez de alcano, ¿verdad? En vez de ano. Los radicales de uso más común tenemos el metil, el etil, el propil, el isopropil, el butil, el secbutil, el terbutil y el isobutil. Podemos observar, jóvenes, el radical o la cantidad de carbono, la forma que tiene cada uno de estos radicales. Estos radicales los vamos a estar utilizando a la hora de nombrar los alcanos. Reglas IUPAC para nombrar los alcanos ramificados. Tenemos la regla número 1. Encontrar la cadena más larga, la cual se define como cadena principal. Así es, lo primero que vamos a hacer es encontrar o identificar la cadena más larga, o sea, la que contiene más carbonos. Y tenemos el ejemplo ahí del pentano. El pentano está formado por 5 carbonos. Tenemos la regla número 2. Enumerar la cadena principal desde un extremo al otro, de tal forma que se asigne el número más pequeño posible al primer sustituyente. De tener sustituyente a la misma altura en cada extremo, se comenzará por el extremo que contenga aquel cuya inicial sea más cercana al inicio del alfabeto. O sea, ¿qué significa esto? Cuando tenemos sustituyentes, entonces lo primero que vamos a hacer es comenzar a enumerar la cadena donde tenemos más próximo un sustituyente. En este caso, el ejemplo que les muestro, tenemos un 2-metilhexano. La cadena la comenzamos a enumerar de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque en el carbono 2, comenzando de la izquierda, hay un grupo funcional, en este caso un metil. Y es ahí el nombre de este compuesto, 2, porque en el carbono 2 tenemos el metil. Entonces 2-metilhexano, porque tiene 6 carbonos. Otra regla es que si el hidrocarburo base tiene unido más de un sustituyente, la cadena se enumerará en la dirección que tenga como resultado el número más bajo posible para el nombre del compuesto. Los sustituyentes se enlistan en orden alfabético, no numérico.
asignado a cada uno un valor apropiado. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a comenzar a nombrar los sustituyentes por orden alfabético. En este caso, el ejemplo que les muestro, tenemos en el carbono 2 un metil y en el carbono 5 tenemos un etil. Siguiendo el orden alfabético, primero está el etil antes que el metil. Entonces, primero comenzamos a nombrar 5 etil, 2 metil hectano. Okay, le resumo esto. En el carbono 5 tenemos un etil. Como el etil inicia antes del alfabeto, antes que el metil, entonces lo nombramos primero, luego el metil. El metil está en el carbono 2 y hectano porque tiene 7 carbonos. Tenemos otra regla, que si dos o más sustituyentes son iguales, se utilizan los prefijos di, tri, tetra, penta, etc. para indicar cuántos sustituyentes iguales tiene el compuesto. Los números que indican la ubicación de los sustituyentes iguales se colocan juntos y separados por comas. Al ordenar en forma alfabética, se ignora los prefijos di, tri, tetra, penta, sec y ter. Solo vamos a tomar en cuenta los prefijos, en este caso iso y ciclo, de acuerdo al caso, ¿verdad?, que se nos presenta. Entonces, jóvenes, cuando tenemos dos sustituyentes en el mismo carbono, entonces vamos a utilizar los términos di o tri. Eso depende de la cantidad de sustituyentes que se nos presenta. Veamos el ejemplo. Tenemos, ¿verdad?, un octano. La cadena más larga tiene 8 carbonos. En el carbono 2 tenemos 2 metiles. Y en el carbono 5 tenemos un etil. Entonces comenzamos enumerando o nombrando en este caso el etil, porque según el orden alfabético primero está el etil que los metiles. Entonces el compuesto se llama 5-etil 2,2. Recuerden que los números los separamos con comas. 2,2, ¿qué significa? Que en el carbono 2 hay 2 metiles, por eso 2,2 di, que viene de 2, ¿verdad? Dimetil o octano. Y este es el nombre de este compuesto, 5-etil 2,2 dimetil octano. Tenemos otra regla. Si dos grupos sustituyentes están ubicados a igual distancia de cada extremo de la cadena principal de los carbonos, debe asignarse el número menor al grupo que ocupe el primer lugar en el orden alfabético. Y tenemos en el ejemplo que les muestro, tenemos un hectano, una cadena que tiene 7 carbonos. En el carbono 3 tenemos un etil. Y en el carbono 5 tenemos un isopropil. Como son dos grupos sustituyentes diferentes y según el orden alfabético, primero está el etil, vamos a nombrar primero, y luego al isopropil, que es el sustituyente que está en el carbono 5. Entonces este compuesto se llama 3-etil, les recuerdo porque en el carbono 3 tenemos un etil. 5, porque en el carbono 5 tenemos un isopropil. Y hectano porque tiene 7 carbonos. Tenemos otra regla. Si un compuesto tiene dos o más cadenas de carbonos del mismo tamaño, el hidrocarburo base será la cadena con el mayor número de sustituyentes. Nos vamos a encontrar con algunos casos que las cadenas tienen la misma cantidad de carbonos, ¿verdad? A veces tenemos dos cadenas que tienen la misma cantidad. Entonces vamos a utilizar la que tiene mayor cantidad de sustituyentes. Les muestro un ejemplo. En este caso la cadena no queda lineal, ¿verdad? Queda ramificada porque tiene mayor cantidad de sustituyentes en este caso. Entonces veamos, en el carbono 3, en el 5 y en el 7 tenemos lo que son un metil en cada uno de esos carbonos. Y en el 5 y en el 8 tenemos lo que son etil. Entonces este compuesto comenzamos nombrando a los etiles, porque según el orden alfabético está primero los etiles que los metiles. Entonces este compuesto recibe el nombre de 5,8 dietil 3,5,7 trimetil decano. Tiene la cadena más larga, este compuesto tiene 10 carbonos, es ahí el nombre de decano. Repito, en el carbono 5 y en el 8 tenemos un etil, por eso se llama dietil.
En el carbono 3, en el 5 y en el 7 tenemos un metil en cada uno de ellos. Es ahí el nombre de trimetil decano porque la cadena tiene 10 carbonos. Nota, vamos a recordar esto, jóvenes. Es necesario que sepamos que por convención los números y las palabras se separan mediante un guión. Vamos a colocar un guión cuando vamos a separar un número de una palabra. Y cuando vamos a separar dos números, vamos a colocar comas. Podemos observar ahí en el ejemplo anterior, en el número 6, en la regla 6, ¿verdad? Que 5,8, dos números los separamos con coma y cuando vamos a separar un número de una palabra, entonces colocamos guión. Espero, jóvenes, que haya quedado claro cada una de las reglas. Bien, vamos a ver unos ejemplos. Escribir el nombre a cada compuesto. Inciso A, tenemos un compuesto que les muestro que tiene 8 carbonos y tiene 3 sustituyentes. Para ello vamos a identificar parte por parte. Vamos a identificar primero la cadena principal. ¿Cuántos carbonos tiene? Tiene 8 carbonos. Vamos ahora a encontrar o darle el nombre al alcano base. En este caso es un octano. Luego vamos a enumerar la cadena. En este caso lo vamos a enumerar de izquierda a derecha. Porque comenzando de izquierda a derecha, en el carbono 2 tenemos un sustituyente. Luego vamos a nombrar los sustituyentes o los radicales y en qué posición se encuentran. Tenemos un etil en el carbono número 5 y tenemos metil en el carbono 2 y 3. Entonces, finalmente le damos el nombre a este compuesto. El nombre es 5-etil 2,3 dimetil octano. Muy bien, vamos ahora a ver otro ejemplo de un compuesto que les muestro. Bien, lo primero, como en el caso anterior, vamos a identificar la cadena principal con la cantidad de carbonos. La cadena principal es lineal y contiene 7 carbonos. El nombre del alcano base, como contiene 7 carbonos, es un hectano. Vamos a enumerar la cadena de izquierda a derecha porque también en el carbono 2, como en el caso anterior, está un sustituyente. No podemos iniciar de derecha a izquierda porque hasta en el carbono 3 tenemos un sustituyente. Recuerden que comenzamos enumerando donde está el sustituyente más próximo. Luego vamos a enumerar los radicales y en qué posición se encuentran. Tenemos un isopropil en el carbono número 5 y radical metiles en el carbono 2 y en el 4. Finalmente le vamos a dar nombre al compuesto y el nombre es 5-isopropil 2,4 dimetil hectano. Bien, ahora vamos a ver la fórmula de un alcano ramificado a partir de su nombre. Cuando nos dan el nombre, ¿qué debemos hacer para encontrar su estructura? Primero van a escribir la fórmula principal de carbono según lo indica el sufijo del nombre del compuesto, uniendo los carbonos entre sí con enlace simple. Como son alcanos, ¿verdad? Son de enlace simple. Luego van a enumerar la cadena principal. A continuación van a colocar los radicales señalados. Depende si hay etiles, si hay metiles, isopropiles, etc. Depende del caso. Y luego van a rellenar los enlaces libres con, ¿verdad?, lo que son los carbonos e hidrógenos. Todo lo que nos quedan lo vamos a completar. Vamos a ver el ejemplo. Escribe la fórmula desarrollada del 2,4 dimetilpentano. Recordemos, lo primero que vamos a hacer es colocar la cantidad de carbonos. Como en este caso es un pentano, vamos a colocar 5 carbonos. Luego, alrededor de los 5 carbonos, colocamos lo que son los enlaces sencillos. Vamos a colocar los sustituyentes. ¿Cuáles sustituyentes tenemos? Tenemos que en el carbono 2 y en el 4 tenemos un metil. Entonces los ubicamos, miren, jóvenes, en el carbono 2 y en el 4 colocamos lo que es un metil. Lo podemos colocar de derecha, comenzando de derecha a izquierda o de izquierda a derecha porque nos quedan en la misma posición. Y luego vamos a completar los enlaces que nos sobran con hidrógenos. Y finalmente nos queda la estructura de este compuesto. Tenemos 2,4 el dimetilpentano. En el carbono 2 tenemos, ¿verdad? Tanto en el 2 como en el 4 tenemos un metil, por lo tanto se llaman dimetil. Ok, jóvenes, algo que quiero aclararles o recordarles es
que en el primer caso, en el primer carbono CH3. ¿Por qué CH3? Porque solamente está compartiendo un carbono. En el siguiente, ¿por qué solo es CH, o sea, carbono e hidrógeno? Porque está compartiendo 3, entonces solo hay ¿verdad? Solo le falta un hidrógeno, por eso solo tienen que colocar uno. Y así sucesivamente en el siguiente, CH2, porque hay 2 hidrógenos, está compartiendo 2. Tiene que completar los 4 que puede compartir. Y así sucesivamente. Muy bien, en conclusión, los 4 primeros alcanos son usados principalmente para propósitos de calefacción y cocina, y en algunos países para la generación de electricidad. Los alcanos son importantes sustancias puras para la industria química y también los combustibles más importantes para la economía mundial. Los primeros materiales de su procesado siempre son el gas natural, el petróleo crudo. El último es separado en una refinería petrolera por destilación fraccionada y procesado en muchos productos diferentes, ¿verdad? En algunos casos como la gasolina, el diésel, etc. Bien, jóvenes, ahora es momento que ustedes pongan en práctica lo aprendido. Van a resolver unos ejercicios, como número 1, van a escribir el nombre a cada uno de los compuestos que les muestro. Tenemos el A y tenemos el B, son 2 compuestos. Deben seguir las reglas que les mostré y les expliqué. Ya saben, van a identificar la cadena principal, puede ser lineal o en algunas ocasiones puede ser, ¿verdad?, ramificada, diferente. Van a identificar los radicales o grupos funcionales que tiene el compuesto y en qué posición están. Y van a ordenarlos o darle el nombre de acuerdo al orden alfabético. Esas reglas hay que tomarlas en cuenta. También a la hora de escribir el nombre del compuesto, van a separar los nombres, los números con coma, y si es un número con una palabra, pues con un guión. Eso hay que tomarlo en cuenta, jóvenes. Y también van a escribir la fórmula de los siguientes compuestos a partir del nombre. Tenemos A, el 4-etil 2,4 dimetilhexano. Tienen bastante similitud a la que yo expliqué. Y tenemos el ejercicio B, 3-etil 2,7 dimetil 5 propil octal. Jóvenes, si ustedes siguen o toman en cuenta las reglas que yo les expliqué, siguiendo el orden, no van a tener ningún problema para resolver estos ejercicios. Muy bien, jóvenes, muchísimas gracias por haber estado en la clase de inicio a fin. Recuerden quedarse en sus casas y practicar las diferentes normas de bioseguridad, como el lavado de sus manos con agua y jabón, el uso de gel y también el uso de mascarillas. Y recuerden, los queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.